¿Cuántos secretos puede albergar el polvo de los siglos? ¿Cuántas verdades olvidadas susurran las páginas quebradizas de un libro antiguo? En el corazón de Toledo, donde cada piedra parece custodiar un eco del pasado, Clara Montes vivía entre esos susurros. Su taller, un pequeño local en una callejuela empedrada que serpenteaba cerca de la catedral, olía a cola de conejo, a cuero viejo y al aroma dulzón del papel berjurado. La luz, tamizada por una única ventana alta y estrecha, caía como una bendición sobre la amplia mesa de trabajo, iluminando el delicado grabado del siglo XVIII que Clara limpiaba con la paciencia de un monje iluminador. Sus manos, de dedos largos y ágiles, a pesar de alguna mancha de pigmento rebelde bajo una uña, se movían con una precisión hipnótica, retirando motas de suciedad acumulada con un diminuto pincel de pelo de Marta. Sus ojos castaños, a menudo velados por una melancolía pensativa, se concentraban en la tarea con una intensidad que aislaba el mundo exterior. Era un grabado de Piranesi, una de sus carceri d'invenzione, y mientras lo trataba, Clara casi podía oír el chirrido de las cadenas imaginarias, sentir la opresión de esas arquitecturas imposibles. El vibrar de su móvil sobre un estante cargado de volúmenes encuadernados en pergamino la sobresaltó. Era Mateo. ¿Interrumpo a la maestra en plena creación? La voz de su marido sonaba cálida, con ese deje de admiración que siempre lograba arrancarle una sonrisa. Estaba batallando con las prisiones de Piranesi, respondió ella, dejando el pincel, un trabajo minucioso. Lo imagino. Oye, no te olvides de la cena en casa de mis padres esta noche, a las 9. Clara suspiró, un sonido apenas perceptible. La cena. Sus suegros, Luis y Carmen, eran personas amables, aunque a veces se sentía observada, sutilmente juzgada por su nuera artista. Pero el verdadero desafío era Sofía, la esposa de Lucas, el hermano de Mateo. Sofía, con su vida de escaparate y su incapacidad para comprender o siquiera respetar la pasión de Clara por los trastos viejos. No, no me olvido, aseguró intentando infundir alegría en su voz. Allí estaremos. Estupendo, te quiero. Y yo a ti. Colgó y se quedó un momento mirando el grabado. Se preparó mentalmente como quien se dispone a entrar en un campo de minas emocional. Para la cena, elegiría algo sencillo pero elegante. Un vestido de lino oscuro, unos pendientes discretos de ámbar que habían sido de su abuela, la que le enseñó los primeros secretos del papel. Recordó, con una punzada de antigua incomodidad, la última reunión familiar, cuando Sofía, alardeando de su nuevo bolso de una marca italiana impronunciable, le había dicho con una sonrisa que pretendía ser amable: «Ay, Clarita, sigues con tus papelitos. Es admirable tu dedicación a cosas que ya nadie valora, de verdad». La condescendencia era casi peor que el desprecio directo. La casa de sus suegros, en el barrio de Buenavista, era un chalet tradicional, cómodo y lleno de los recuerdos de una vida. Luis, un ingeniero jubilado, y Carmen, una mujer de energía desbordante que aún daba clases de historia en un instituto, los recibieron con afecto. Lucas y Sofía llegaron poco después, y la atmósfera cambió sutilmente. Sofía, como siempre, era un torbellino de actividad y autopromoción. Vestía un conjunto llamativo, de colores vibrantes que parecían competir por la atención, y su perfume, caro e invasivo, llenó el salón antes incluso de que terminara de saludar. «¡Familia! ¡Qué alegría!», exclamó, depositando sonoros besos en las mejillas de todos, aunque a Clara le pareció que el suyo fue especialmente fugaz. «Acabamos de llegar de un fin de semana en Marbella. Agotador pero divino. Lucas cerró un trato importantísimo, ¿verdad, cariño? Y yo he descubierto una nueva boutique con unas cosas increíbles». Lucas, un hombre de negocios pragmático y con poco interés por las sutilezas, asintió con una sonrisa satisfecha. «Sí, un buen acuerdo. Hay que moverse, estar donde se cuecen las cosas». Durante la cena, Sofía monopolizó la conversación, detallando sus compras, los restaurantes de moda que había visitado, los planes para redecorar su ya impecable chalet en una urbanización de las afueras. Finalmente, como cumpliendo un trámite inevitable, giró su atención hacia Clara. «¿Y tú, Clarita? ¿Cómo van tus asuntos? ¿Sigues encerrada en ese tallercito tuyo con los papeles viejos?» Su tono era de una dulzura empalagosa, pero la mirada contenía un brillo de superioridad. «De verdad, admiro tu paciencia. Yo no podría. Necesito actividad, cosas que se muevan, que tengan futuro, ¿sabes?» Clara sintió la familiar punzada en el estómago. Tomó un sorbo de vino. «El trabajo va bien, Sofía, gracias. Hay piezas muy interesantes que requieren cuidado». «Interesantes».
repitió Sofía, paladeando la palabra como si tuviera un sabor exótico y ligeramente desagradable. Supongo que para quien le gusten esas cosas, yo es que pienso que hay que ser más práctica. Lo que no da dinero o prestigio, pues es un hobby bonito, ¿no? Mateo carraspeó. El trabajo de Clara es muy especializado y tiene un valor cultural enorme, Sofía. No todo se mide en euros. Sofía le dedicó una sonrisa condescendiente. Claro, claro, Mateo. El valor cultural, muy romántico. Pero las facturas se pagan con euros, ¿verdad, Lucas? Lucas rió entre dientes. Mi mujer es muy directa, pero tiene razón. Los negocios son los negocios. Luis y Carmen intercambiaron una mirada incómoda, pero no intervinieron. Clara se refugió en el silencio, removiendo la comida en su plato, sintiendo cómo la pasión por su oficio era reducida a una excentricidad pintoresca. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual, pero el eco de las palabras de Sofía persistía. Una mañana, sin previo aviso, Sofía apareció en el taller de Clara. ¡Sorpresa!, anunció desde la puerta con una bolsa de una pastelería de moda en la mano. Pasaba por aquí y pensé en traerte unos pastelitos, para que endulces un poco este ambiente tan monacal. Clara, que estaba examinando un cantoral del siglo XVI con una lupa de gran aumento, se sobresaltó. Sofía, ¿qué? Inesperado. Sofía entró, observándolo todo con una curiosidad que a Clara le pareció más crítica que genuina. «¡Ay, chica, qué desorden!», comentó arrugando la nariz. «Y este olor a libro viejo, ¿no? Un poco fuerte. Deberías poner unos ambientadores de esos modernos, con olor a bambú o a mar. Y más luz, Clarita, necesitas más luz. Esto parece una cueva. Podrías hacerlo más instagrameable, ¿sabes? Poner unas plantitas, unos cuadros modernos». Clara sintió cómo se le tensaba la mandíbula. «Es un taller de restauración, Sofía, no una boutique. El olor es de los materiales que uso y el desorden es creativo. La luz directa excesiva es perjudicial para los documentos antiguos». Bueno, no te pongas así, solo son ideas. Sofía dejó los pasteles sobre una pila de carpetas. Para que tengas más clientela, ¿no crees? Hay que saber venderse. Venderse, pensó Clara con amargura. Ella no quería venderse, quería preservar, descubrir, devolver la vida a fragmentos olvidados de la historia. Afortunadamente, la visita de Sofía fue breve. Se fue tan rápido como llegó, dejando tras de sí una estela de perfume y una sensación de invasión. Pocos días después, Clara recibió una llamada que lo cambió todo. Era don Germán, un erudito historiador del arte, antiguo director del Archivo Histórico Provincial de Toledo y una de las pocas personas que comprendía y valoraba de verdad la pericia de Clara. Le había confiado en el pasado la restauración de piezas delicadísimas. «Clara, querida, necesito verte». Con urgencia y discreción, la voz de don Germán sonaba excitada, algo inusual en él. Se encontraron esa misma tarde en el despacho de don Germán, una estancia atiborrada de libros y legajos en el corazón del casco antiguo. «Ha aparecido algo extraordinario», comenzó don Germán, sus ojos brillando tras sus gruesas gafas. Un legajo de documentos que se creía perdido. Cartas, un diario personal, pertenecieron al Greco. No a su hijo, Jorge Manuel, sino al propio Domenicos Theotokoulos. Clara sintió que se le cortaba la respiración. ¿Documentos personales del Greco en Toledo? Era un hallazgo de una magnitud inimaginable. «Parecen auténticos», continuó don Germán, «pero necesitan un estudio exhaustivo, una posible restauración si fuera necesario, y sobre todo, la máxima confidencialidad hasta que estemos seguros. He pensado en ti. Eres la única persona en quien confío para un trabajo de esta envergadura y delicadeza». La emoción y la responsabilidad del encargo abrumaron a Clara. Era el tipo de proyecto que un restaurador sueña toda una vida. Don Germán, no sé qué decir. Es un honor inmenso. Sé que lo harás admirablemente, Clara, pero recuerda, ni una palabra a nadie, absolutamente a nadie. Clara asintió con el corazón latiéndole con fuerza. Los días siguientes se sumergió en el estudio de los documentos. Eran frágiles, las tintas ferrogálicas habían corroído el papel en algunos puntos, pero la caligrafía, nerviosa y elegante, era inconfundible para quien hubiera estudiado las pocas firmas conocidas del cretense. Las cartas revelaban aspectos íntimos de su vida en Toledo, sus relaciones con otros artistas, sus preocupaciones económicas, incluso sus ideas sobre el arte y la espiritualidad. Era como escuchar la voz del propio Greco a través de los siglos.
Clara trabajaba hasta altas horas de la noche, investigando los materiales, consolidando las hojas más deterioradas, descifrando pasajes oscuros. La pasión la consumía, aislándola del mundo exterior, incluso de las pequeñas pullas que Sofía seguía lanzando en las esporádicas reuniones familiares. Mientras tanto, Sofía estaba inmersa en su propio gran proyecto. «Familia, tengo noticias emocionantes», anunció una tarde de domingo en casa de sus suegros, con un brillo febril en los ojos. «Voy a organizar un evento cultural exclusivo aquí en Toledo. Se llamará Toledo Contemporáneo. Alquilaremos un cigarral precioso, con vistas espectaculares. Habrá una exposición de jóvenes talentos emergentes, música en directo, catering de autor. Va a ser el acontecimiento de la temporada. Quiero que toda la familia esté allí, por supuesto. Será una oportunidad para codearnos con la crème de la ciudad. Ya he hablado con gente muy influyente». Clara intercambió una mirada con Mateo. La idea de asistir a un evento organizado por Sofía, con su previsible ostentación y superficialidad, le resultaba agotadora. «Suena ambicioso, Sofía», dijo Carmen, su suegra, con cautela. «Hay que ser ambicioso en esta vida, Carmen», replicó Sofía. «Y tú, Clarita», se volvió hacia ella, «tienes que venir. Así sales un poco de tu cueva y ves mundo. Quizás hasta te inspire para modernizar un poco tu oficio». Clara forzó una sonrisa. «Veré si puedo, Sofía. Tengo bastante trabajo». Mateo la apoyó. «Clara está con un encargo muy importante y absorbente ahora mismo». Sofía hizo un mohín de decepción fingida. «Bueno, haced un esfuerzo. Es importante para mí y para la imagen de la familia». Unos días antes de la fecha del Toledo Contemporáneo, don Germán llamó a Clara. «Querida Clara, los primeros resultados de tu investigación sobre los documentos del Greco son tan trascendentales que he decidido que no podemos esperar más. He organizado una presentación privada, muy selecta, para un grupo de académicos, el director del Museo de Santa Cruz y el concejal de Cultura. Será en una sala reservada del Archivo Histórico Provincial. Me gustaría que tú misma expusieras tus hallazgos. Sería...» Don Germán hizo una pausa, buscando la palabra. «La misma tarde del evento de tu cuñada». Clara sintió un nudo en el estómago. ¿La misma tarde? La presentación en el archivo era infinitamente más importante para ella, profesional y personalmente. «Don Germán, por supuesto que estaré allí. Es mi deber y mi mayor ilusión». La decisión estaba tomada. Los días previos fueron un torbellino. Clara preparó su presentación con una meticulosidad casi febril, repasando cada detalle, cada posible pregunta. Sentía los nervios propios de quien va a compartir un descubrimiento que sabe que es histórico. Paralelamente, recibía noticias indirectas de los preparativos de Sofía, la elección del catering, las pruebas de iluminación en el cigarral, la lista de invitados VIP. Sofía estaba en su salsa, dirigiendo, organizando, más preocupada por el brillo exterior que por la sustancia del contenido. La tarde del evento llegó con un cielo toledano de un azul intenso, casi doloroso. Clara se dirigió primero al Archivo Histórico Provincial, un imponente edificio de piedra en el corazón del casco antiguo. En la sala reservada, un pequeño pero influyente grupo de personas la esperaba. Don Germán la presentó con palabras elogiosas. Clara, con una voz que al principio tembló ligeramente, pero que pronto ganó seguridad, comenzó a exponer sus hallazgos. Mostró imágenes de los documentos, explicó las técnicas de restauración empleadas, leyó fragmentos de las cartas y el diario, revelando aspectos desconocidos de la vida y el pensamiento del Greco en Toledo. Habló de la humanidad del genio, de sus luchas, de su profunda conexión con la ciudad. A medida que hablaba, la atmósfera de la sala se cargaba de una emoción contenida. Había asombro en los rostros de los académicos, un respeto profundo. El concejal de Cultura tomaba notas sin cesar. Cuando terminó, hubo un momento de silencio denso, seguido de un aplauso espontáneo y sincero. Don Germán la miraba con una sonrisa de orgullo paternal. Mientras tanto, en un cigarral en las afueras, con vistas panorámicas al Tajo y al casco histórico iluminado por el atardecer, el evento Toledo Contemporáneo de Sofía estaba en pleno apogeo. La música chill out flotaba en el aire, camareros uniformados servían canapés sofisticados y copas de vino espumoso. Sofía, con un vestido largo de lentejuelas doradas que brillaba con cada movimiento, iba de un grupo a otro, saludando, riendo con estridencia, asegurándose de ser fotografiada. Se sentía la reina de la noche. Clara y Mateo llegaron cuando el evento ya estaba avanzado.
Habían salido del archivo con una sensación de euforia tranquila. Sofía los vio entrar y les dedicó una mirada que mezclaba triunfo y una pizca de condescendencia. «¡Hombre, los desaparecidos!», exclamó acercándose a ellos. «Pensé que ya no veníais. Os habéis perdido mi discurso de bienvenida. Ha sido un éxito. Pero bueno, aún queda noche. ¿Qué tal, Clarita? Sobreviviendo entre tanto glamour». «Hola, Sofía». «Todo muy animado», respondió Clara, sintiéndose repentinamente fuera de lugar entre tanto brillo superficial. En un momento dado, Sofía tomó un micrófono para un brindis improvisado. «Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta noche mágica», comenzó con voz impostada. «Toledo Contemporáneo nace con la vocación de impulsar la creatividad, de mirar al futuro, de apoyar a los nuevos talentos que están reinventando nuestra ciudad. Porque es importante innovar, avanzar y no quedarse anclado en el pasado polvoriento que, aunque tenga su encanto, no nos lleva a ninguna parte. Por el futuro de Toledo». Al decir pasado polvoriento, su mirada se desvió fugazmente hacia Clara, con una sonrisa apenas perceptible. Clara sintió la pulla, pero se mantuvo impasible. Justo entonces llegó al cigarral el concejal de Cultura, don Javier Alonso, un hombre respetado en la ciudad por su conocimiento y su compromiso con el patrimonio. Había salido del archivo, impresionado y conmovido. Se acercó a saludar a Sofía, quien lo recibió con excesiva efusividad. «Don Javier, qué honor tenerle aquí. Bienvenido a Toledo Contemporáneo». «Sofía, enhorabuena por la iniciativa», respondió el concejal, aunque su mente aún estaba en otro lugar. «Pero debo decirte que vengo de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Un hito para la historia de Toledo, me atrevería a decir». Sofía arqueó una ceja, esperando que el elogio se dirigiera a su evento. «¿Ah, sí? ¿Algo interesante?» «Interesantísimo», exclamó don Javier, sus ojos brillando de entusiasmo. «Una presentación en el archivo histórico. Han aparecido unos documentos inéditos de El Greco, documentos personales, y la restauradora e investigadora que los ha estudiado, una tal Clara Montes, creo que se llama, ha hecho un trabajo magistral. Ha conseguido que esos papeles hablen, ha revelado secretos que cambiarán nuestra visión del artista. Una mujer brillante, de verdad». Sofía se quedó petrificada. Su sonrisa se congeló. «¿Clara Montes?», repitió mentalmente, incrédula. Intentó desviar la conversación. «Vaya, qué curioso. Nosotros aquí con el arte más actual». Pero el concejal, ajeno a la tormenta interior de Sofía, continuó con su entusiasmo. «Es que no te imaginas la importancia de este hallazgo, Sofía. Para la ciudad, para el estudio del Greco, esta Clara Montes es una verdadera joya oculta. Por cierto, ¿tú la conoces? Siendo una anfitriona cultural tan destacada como eres». Otros invitados, atraídos por el fervor del concejal, se habían acercado. El murmullo sobre los documentos del Greco comenzaba a extenderse. La atención que hasta entonces había estado centrada en Sofía y su evento se desviaba. En ese momento Mateo, que había escuchado la conversación con una mezcla de orgullo y diversión contenida, dio un paso al frente y con una calma que contrastaba con el nerviosismo creciente de Sofía, dijo en voz clara: «Don Javier, Clara Montes es mi esposa». Todas las miradas se volvieron hacia Clara, que se sonrojó ligeramente pero mantuvo la compostura. Luego, las miradas se dirigieron a Sofía. Su rostro había perdido todo color. Se quedó sin palabras, expuesta en su superficialidad ante la magnitud del logro silencioso de su cuñada. El brillo de sus lentejuelas pareció apagarse de repente. El efecto fue inmediato. Sofía, visiblemente humillada, balbuceó algo ininteligible e intentó recomponerse, pero el daño estaba hecho. Su evento, tan cuidadosamente planificado para su propio lucimiento, había quedado eclipsado por una revelación mucho más profunda y significativa. Varios invitados, entre ellos algunos académicos y periodistas culturales que habían acudido por compromiso al evento de Sofía, se acercaron a Clara con genuino interés, felicitándola, haciéndole preguntas sobre el hallazgo. Don Javier Alonso no se separaba de ella, presentándola a otras personalidades. Luis y Carmen, los suegros que habían observado la escena desde una discreta distancia, miraban ahora a Clara con una expresión completamente nueva, una mezcla de asombro, orgullo y quizás un poco de vergüenza por no haber sabido valorar antes la verdadera dimensión de su nuera. Lucas, el pragmático Lucas, también parecía impresionado, observando a su cuñada como si la viera por primera vez. La noche, para Sofía, terminó en un fiasco silencioso.
Para Clara, en cambio, fue el comienzo de un reconocimiento que nunca había buscado activamente, pero que acogió con una serena gratitud. Los días siguientes, la noticia del descubrimiento de los documentos de El Greco y el excepcional trabajo de Clara Montes corrió como la pólvora por los círculos culturales de Toledo y más allá. Hubo pequeños reportajes en la prensa local e incluso una mención en un suplemento cultural de tirada nacional. El Museo de Santa Cruz le propuso colaborar en una futura exposición centrada en los hallazgos, y la universidad le ofreció dar una serie de conferencias. Clara se sentía abrumada por momentos, pero también profundamente satisfecha. La validación de su trabajo por parte de sus pares y de la comunidad era una recompensa inmensa. Una tarde sonó el teléfono en el taller. Era Sofía. Su voz sonaba diferente, apagada, desprovista de su habitual estridencia. «Clara, soy Sofía». «Hola, Sofía», respondió Clara con neutralidad. Hubo un silencio incómodo. Quería pedirte disculpas», dijo finalmente Sofía con dificultad, ya sabes, por no haber entendido tu trabajo. Supongo que he sido un poco tonta. Clara escuchó en silencio. La disculpa sonaba torpe, quizás motivada más por la presión social o por el ridículo sufrido que por un arrepentimiento genuino, pero era una disculpa al fin y al cabo. «Acepto tus disculpas, Sofía», dijo Clara con sencillez. No había rencor en su voz, solo una tranquila dignidad. Sabía que algo fundamental había cambiado en su relación para siempre. No volvería a ser la pobrecita Clarita de los papeles viejos. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. La luz dorada del atardecer toledano entraba por la ventana del taller, bañando los libros, las herramientas, los fragmentos de historia que esperaban sus manos expertas. Cogió un